Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de derivar este tipo de funciones es que se puede expresar como una equivalencia de otro tipo de expresiones. Este tipo de expresiones, como siempre en el radical, tiene que llevar un índice. En este caso, si no está escrito ningún número, tenemos que dar por hecho de que hay un 2 ahí. Igualmente, la x, al no tener un exponente como tal escrito, damos por hecho que hay un 1. Entonces, la manera en la que nosotros escribiríamos esto sería: escribimos lo que está dentro del radical como la base. En este caso la literal es x. Luego, el exponente que tiene esa parte de adentro del radical hay que escribirlo de este modo, pero como numerador de un exponente fraccionario. Y escribimos debajo de ese número el índice del radical. En este caso sabemos que es un 2. Entonces nos queda como x a la 1 medio. Raíz cuadrada de x es una equivalencia de x a la 1 medio. Hay que tener en cuenta este tipo de conversiones para el momento de que nosotros realicemos el proceso de encontrar la función derivada. Hagamos otro ejemplo para que quede un poco más claro el hecho de cómo transformar un radical a un exponente fraccionario. Entonces dijimos, lo que está dentro del radical se escribe como base. Luego, el número que tenga esa literal se escribe como numerador y el índice del radical como denominador. De este modo, esta expresión es equivalente a este de este lado. Hasta este punto nosotros no hemos realizado ninguna forma de derivación. Lo único que hicimos fue convertir esta función en una equivalente de las dos partes, ¿no? Raíz cuadrada de x, x a la 1 medio. Con estas funciones nosotros ya podemos realizar el proceso de derivación. Hay que recordar el método con el cual se deriva una función. Si nosotros tuviéramos la función 2x al cubo, función de x, 2x al cubo, hay que recordar el método que el exponente multiplica el coeficiente y al exponente le restamos 1. De tal modo que nos queda 3 por 2, nos queda 6, x, y al exponente siempre hay que restarle 1. 3 menos 1 nos resulta 2. Teniendo esto en cuenta, hay que realizar lo mismo en estas funciones para nosotros encontrar la derivada. Bien, si nosotros tenemos x a la 1 medio, vamos a hacer el mismo proceso que ya vimos anteriormente. El exponente multiplica el coeficiente y a este le restamos 1. Lo que quiere decir que si ponemos nosotros la función derivada, multiplicamos 1 medio por 1. Hay que recordar que aquí hay un 1 aunque no se escriba o no se tienda a escribir. 1 medio por 1, todo número multiplicado por 1 siempre nos da el mismo número, por lo tanto nos queda 1 medio. Bien, 1 medio de x, y al 1 medio le voy a restar 1, porque mi forma para derivar, esa es la regla para nosotros encontrar la derivada. Hay que ser un poco más prácticos en este sentido, de que 1 representa el entero. Si yo quiero restarle un entero a una parte que es fraccionaria, a mí me conviene convertir esto a fracción. Entonces, 1 medio menos 1, yo lo puedo escribir como 2 medios. 2 medios representa también un entero, y al tener las mismas partes en el denominador, solo resto los numeradores. Entonces, 1 menos 2 me queda menos 1 medio. ¿Ok? Esta sería mi expresión resultante. 1 medio de x a la menos 1 medio. Pasando con el otro ejemplo de abajo, se hace exactamente lo mismo. La función derivada va a ser 3 quintos por 1, que aquí hay un 1, aunque no esté escrito. 3 quintos por 1
3 quintos de x. Y a 3 quintos yo le voy a restar el 1. Acuérdense que siempre la regla dice que al exponente hay que restarle 1. En este caso, para yo hacer más rápido mi resta, voy a convertir el entero a quintos. 5 quintos. Porque al tener el mismo denominador, los numeradores se restan directo, ¿no? 3 menos 5, menos 2. Menos 2 quintos. Por lo tanto, esta es mi función derivada de esta de acá. Aunque para resolver este tipo de ejercicios primero tuve que hacer una conversión o convertirlo en equivalente para de ahí aplicar la regla de derivación. Por lo tanto, podemos decir que este y este son mis funciones derivadas de este y de este respectivamente. Por último, tenemos que saber que no podemos dejar un exponente negativo. En este caso mis exponentes fraccionarios son negativos. Para hacer eso necesito hacer yo una regresión y hacer esto que no quede negativo. ¿Cómo se hace eso? Hay que acordarnos que la única forma para nosotros convertirlo a positivo es bajándolo al denominador. Hay que acordarnos que esto es lo mismo que si yo tuviera esto. 1, como el 1 no afecta en mi función, puedo escribirlo como x a la menos 1/2 sobre 2. Esto es lo mismo que esto. De la misma manera acá, yo podría escribirlo. Función derivada de x de 3x a la menos 2 quintos entre 5. Aquí sí puse el 3 porque en este caso aquí hay un 3. Si hubiera un 1, pues no lo omito y pongo x a la menos 2 quintos, ¿no? Entonces, hay que pensar que esto también se puede escribir de esta manera, ¿ok? Y que el exponente no puede estar fraccionario. Por lo tanto, yo voy a bajarlo al denominador, ¿sí? Cuando bajas algo o lo cambias del lado al denominador, vamos a escribirlo como un exponente positivo. En este caso, vamos a dejar el 1, que es del x, porque siempre hay un 1 aunque no se escribe, entonces nos queda un 1 arriba. Abajo tenemos un 2. Y abajo nos queda x a la 1/2. ¿Ok? De la misma manera de este lado, función derivada de x es igual a 3, porque vamos a bajar x con su exponente. Entonces, 3, 5 abajo, que es el 5 que ya estaba, y voy a bajar x a la menos 2 quintos. Lo voy a poner en la parte del denominador. Solamente lo escribo como positivo. Esa sería la manera en la que yo regresaría estos exponentes a forma positiva. Por último, hay que recordar que esto, para expresarlo como una función derivada y por lo tanto un resultado de mi función ya a derivar, hay que expresarlo otra vez en radical. Para representar eso sería, lo voy a poner por este lado, función derivada de x de este, tal cual lo tengo escrito, 1, 2x a la 1/2. Hay que tener en cuenta que si para convertir x a la 1/2 se escribía de esta manera, entonces solamente hay que volver para atrás. Si yo tengo esta forma, solamente es cuestión de escribirla como la tenía antes. Por lo tanto, voy a tener un 1 en la parte del numerador, voy a tener un 2 afuera, voy a tener raíz cuadrada de x. Esta sí sería ya nuestra función resultante y nuestra función derivada de mi original. Si yo quisiera hacer lo mismo con esta otra parte, función derivada de x, la tengo como 3x a la 2 quintos
Lo único que tengo que hacer es reescribirla como un radical. Arriba tengo un 3, abajo dejo el 5, pongo mi radical, pongo mi x, pero ¿cómo acomodo ahora estos números? Tengo un 2 y un 5. El numerador siempre forma parte del exponente de la literal. Entonces, aquí hay un 2, lo escribimos dentro. Y el 5 como índice del radical. Este sería mi resultado final. Entonces, la derivada de esta expresión, de esta función, me resulta esta de este lado. Mi derivada de raíz cuadrada de x me resulta 1 sobre 2 raíz de x.